Hola, bienvenidos a TMT Conversaciones. Estamos aquí en la hemeroteca del CCK, en el antiguo Palacio de Telecomunicaciones, hoy para conversar con Guillermo Oliveto, que es presidente de Consultra W, especialista en consumo. Guillermo, gracias por venir. Por favor, José, gracias por la invitación. ¿Por qué hablamos desde hace ya mucho tiempo en Argentina del mito de la clase media? ¿Qué tiene de mitológica la clase media argentina? Clase media de alguna manera es como parte del ADN de esta sociedad, de la argentinidad. Y eso no es porque sí, básicamente este fue un país que se formó de manera aluvional, muy de golpe, desde lo que fue el final del siglo XIX y comienzo del siglo XX, una gran masa de gente que arribó, por eso Octavio Paz decía, los argentinos descienden de los barcos, ¿no? Que arribó de golpe a una tierra nueva y donde en algún punto todos empezaron como una carrera tabula rasa, de cero, para ver dónde llegaba cada uno. Los hijos de esos inmigrantes, los nietos, terminaron construyendo una primera burguesía y ahí empezó a haber diferencias como en cualquier sociedad y empezó a haber una búsqueda de distinción natural en los seres humanos, de bueno, quién está dónde y dónde cada cual se ubica. Gino Germani estudia el proceso hasta los años 40 y ve una evolución de lo que él llamaba la clase alta y la clase, digamos, las clases altas y las clases populares, digamos, pero dentro de eso que era clase alta lo que había era fundamentalmente esta nueva burguesía, que eran industriales, fabricantes, comerciantes, y eso evoluciona muy rápido, de manera casi exponencial. Después tiene otro shock con el peronismo, digamos, y llegamos a mediados de los 70 a tener casi 3 de cada 4 argentinos ubicados, primero en una sociedad que era mucho más homogénea que la actual, ubicados dentro de lo que se definía como clase media, ¿no? En aquel momento casi no había pobreza en el país, había 4% apenas de pobreza. Primeras mediciones del INDEC. Entonces, cuando hoy mucha gente se ve a sí misma como de clase media o se autopercibe, de hecho, nosotros medimos esto todo el tiempo y nos sigue dando lo mismo, que 8 de cada 10 argentinos creen ser de clase media, aunque técnicamente bastante menos lo son, ahora lo charlamos, pero esto no viene de la nada, digamos, no es, ni siquiera es un divague narcisista, digamos, o esta idea de los argentinos siempre se creen más de lo que son, no, en un punto es parte de la memoria, lo fuimos. Entonces, eso es lo que hace que la clase media sea como nuestra señal de identidad, creando una sociedad que es muy crítica, muy demandante, donde el consumo es muy relevante porque parte de esa distinción social siempre se terminó construyendo a partir de qué bienes o qué accesos tenías y sobre todo si esos bienes eran portables y mostrables, ¿no? En una época era quién tenía heladera en el living de la casa y la lucían, después era quien tenía el primer televisor y se juntaban a ver la tele ahí, después la telecolor, después fue el Walkman, bueno, distintos elementos en general vinculados con el electrodoméstico, la tecnología, por supuesto la vivienda propia, en qué barrio vivías, a qué colegio van tus chicos, luego si tenías auto o no, una serie, hoy podría ser el teléfono celular o digo, distintos íconos de pertenencia de alguna manera o el viajar, ¿no? Pero en definitiva una cantidad de símbolos donde lo que terminás encontrando es una razón muy potente a la importancia que tiene el consumo para esta sociedad, porque en definitiva es un constructor de identidad y un verificador de en qué lugar estás en esa sociedad que arrancó muy mezclada, se volvió muy homogénea y luego se volvió como a partir o a fragmentar. Entonces, eso es lo que creo que siempre pone al tema de la clase media como en una agenda permanente, porque en definitiva en este país no ser de clase media es casi no ser. Ahora, el último, por supuesto, y vos lo venís marcando desde hace tiempo en tus artículos y en tus publicaciones, sobre ese aspiracional que es de alguna manera la clase media, pero también en alguna medida, tal vez el último tiempo, vos me dirás si es anterior, hay una cosa despectiva en ciertos ámbitos respecto de la clase media también. Puede ser, digo, por ejemplo, el kirchnerismo en algún punto, o un sector del kirchnerismo, aunque hablaba en estos términos, ¿no? de la necesidad de una burguesía nacional y demás, algunos hablaban del clase mediero, por ejemplo, para decir, bueno, esta gente que no se preocupa por los que están peor, en peor situación. Sí, ¿Hay algo de eso? Sí, yo creo que ese fue un enorme error del kirchnerismo. Un enorme error
por esta concepción de falsa, de élite y pueblo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Mismo error que cometen en su momento con el campo, digamos, creyendo que el campo de hoy era la oligarquía ganadera de comienzo del siglo. Y me parece que lo que no interpretaron era esta idea de un colectivo social donde el 80% se autopercibe como de clase media, con lo cual si vos atacás a la clase media estás atacando casi a todos los argentinos. Entonces, creo que fue un enorme error, independientemente de que tuvieran medidas que después, con el correr del tiempo, la clase media termina reconociendo. El consumo, las tarifas, digo, en definitiva tenías hoy, por lo menos en lo que es el indicador de precios del INDEC con el que se construye la medida de inflación, el IPC, el ponderador de las tarifas es el 10% del gasto de los hogares, con lo cual cuando vos no pagabas eso, ese dinero naturalmente estaba en el bolsillo de la gente y estaba fundamentalmente en el consumo y sobre todo en el consumo cotidiano. Entonces, a mi modo de ver, creo que eso fue un error. Creo que la clase media, por supuesto, tiene claroscuros, digamos. Tiene claroscuros como todo sector donde hay mucha competencia, donde está permanentemente en movimiento, donde su aspiración, yo te diría, fundante es la movilidad social ascendente y su temor también de carácter original es volver a la pobreza o volver al origen, digamos, ¿no? Valga la redundancia. Con lo cual, en definitiva, la clase media tiene sus miserias. De todas maneras, yo no coincido con aquellos que plantean que la clase media fue un invento de la oligarquía para contener a los sectores populares, digamos, como hacer una especie de buffer o de colchón ahí en el medio y poder dominar el país o una cosa por el estilo. Yo creo más bien todo lo contrario, digamos, que la clase media fue un proceso de emergencia muy potente, digamos, un proceso que viene de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, y que en definitiva terminó siendo y es lo que hizo distintiva a la Argentina de los países vecinos de Latinoamérica, lo que en general hizo que muchos vinieran a invertir a Argentina porque tenías una gran cantidad de población con un alto nivel cultural, con un alto nivel de comprensión de ciertos códigos de simbologías, por supuesto con vocación por el consumo, con poder adquisitivo, digamos. Esto hizo a la Argentina muy distinta a lo que había sido en su momento, no sé, países como Chile, como Perú. El punto es que en los últimos 20 años estos países, el promedio de Latinoamérica pasó de 20 puntos de clase media a 35%, es decir, han hecho lo que Argentina lo que había sucedido aquí en comienzo del siglo XX, el proceso que ya relatamos, estos países lo hicieron en el comienzo del siglo XXI, digamos, pero lo hicieron. Y Argentina parece y Argentina hacer el camino inverso. Hoy el 45% de la población es de clase media, esto no se mueve desde el año 2007, más o menos está entre 44 y 47%. Aclaremos que la clase media no es una construcción meramente de ingresos, después nosotros hacemos una correlación con la pirámide social y demás, de cuáles son los ingresos de esa clase, pero la construcción de las clases sociales en Argentina viene mucho más por la lógica europea, que está basada en la capacidad de comprensión cultural, con lo cual los dos valores que más se miden para identificar si alguien pertenece o no a la clase media o a tal o cual clase es cuál es su nivel educativo y cuál es su nivel de ocupación o su nivel de empleo. Obviamente la educación lleva al empleo y el empleo después termina llevando a los ingresos, ¿no? Digamos, todo eso está atado, pero el nodo central es cuál es la educación que tuviste. Después siempre habrá gente con menor nivel de educación que termina teniendo buen poder adquisitivo, pero lo que te marcan las estadísticas claramente es que a mejor educación terminás teniendo mayores posibilidades de empleo y por ende mayores posibilidades de tener mejores ingresos. Entonces la pregunta que se me ocurre a continuación es, ¿qué es lo que está incidiendo más en ese retroceso de la clase media en la Argentina? ¿Tiene que ver, por ejemplo, con la crisis que vive el sistema educativo? ¿Tiene que ver con la calidad de los empleos? ¿Con qué tiene más que ver? Es una muy buena pregunta, José. Yo creo que la retracción de aquel 74% al 45%, digamos, que tenés hoy, al 45% de los hogares que son de clase media, en definitiva es una consecuencia de algo, yo lo marqué en mi último libro como tal vez el mayor desafío de la Argentina, que es romper el karma de la ciclocrisis, que es romper el karma de este país cada 7, 8, 10 años, 6, no sé, pon el número que quieras, hace una crisis, explota,
porque cada una de esas crisis terminó dejando un montón de gente afuera del camino. Y al quedar afuera del camino ya después es muy difícil volver a subir al proceso que te conduzca a recuperar la movilidad social ascendente. En definitiva, cuando vos mirás la evolución de la pobreza, encontrás que ya mediados de los 80 estaba en 16%, en 1988 estaba ya exponenciada por un proceso de altísima inflación, hiperinflación y demás, en 32%. Termina en el 89 en 47% y se va a 54% en el 2002. Digo, los distintos sacudones disruptivos que tuvo la Argentina terminaron generando una enorme cantidad de gente bajo la línea de la pobreza, que después vos podés recuperar una parte de esas cuando recuperas empleo, pero no toda. Y entonces al final hoy te quedó un país donde se tensionan ese 45% real de clase media, 5% de clase alta, con 30% de clase baja, que no es pobre, pero es una clase baja que tiene imaginario de clase media, es decir, tiene una demanda de calidad de vida mucho mejor que la que tiene, y 20% de hogares que están bajo la línea de la pobreza, 32% de la población, mismo número que en 1988. Digo, 30 años después estás en el mismo lugar. Bueno, parece que eso es una explicación bastante clara de por qué la Argentina en un ciclo largo claramente o definitivamente ha retrocedido y sobre todo mucho más cuando lo comparás con los países de la región. Guillermo, ahora vamos a hacer un pequeño corte, pero te voy a dejar la pregunta picando para que la pienses. ¿A quién vota la clase media? Pero Guillermo Oliveto, CEO de Consultora W, nos responde después de este corte. Seguimos en TMT Conversaciones, charlando hoy con Guillermo Oliveto, que es especialista en consumo y fundador de la consultora W. Guillermo, había quedado la pregunta, ¿a quién vota la clase media? En términos genéricos, no en estas elecciones, en general. Yo diría que hay un prejuicio, que es que el voto se organiza también por clases sociales, digamos, todas las clases bajas votan al peronismo y las clases medias votan al radicalismo históricamente en la Argentina, ¿no? Y la clase alta, lo poco la clase alta vota al neoliberalismo, digamos, por decirlo de algún modo. Yo creo que eso, te diría que la historia ha demostrado que es bastante falso. Que son transversales los fenómenos. Claramente, que hay diversidad, que para ser presidente en este país tenés que claramente poder interpelar y conectar con distintas porciones de esa pirámide social o con distintos estratos. Y la clase media sí lo que tiene es mucho más pragmatismo que ideología. Y ese pragmatismo está muy vinculado con su calidad de vida, con su poder adquisitivo, con su capacidad de consumo, con su visibilidad de progreso. Y fue capaz en su momento de votar a Menem, después votó a Cristina, después en un momento votó a Kirchner, votó a Macri. Digo, me parece que si vos juntás todo eso, claramente son expresiones, votó a Alfonsín, digamos, son muy distintas. Y sin embargo siempre está la clase media dando vueltas por ahí, ¿no? Está claro que el peronismo tiene un arraigo más popular y que el radicalismo tiene un arraigo más de clase media y que el PRO, lo que termina siendo Cambiemos, tiene mucho más del gen radical que del peronista, pero también hay peronistas en el PRO, digamos, una expresión nueva que viene de fuera de la política y demás. Pero
Me parece que para dilucidar el voto de la clase media a mí me gusta mucho más correlacionarlo con, antes que los partidos políticos o las expresiones políticas, con la evolución de la economía y sobre todo de la economía cotidiana. Ahora, si uno hace un análisis un poco más ético, moral, dice, bueno, la verdad que esto de que si el bolsillo está contento, no te preocupe el robo de los fondos públicos, la ineficiencia de los servicios públicos y demás, eso en otras clases medias de otros países es similar. ¿Tiene que ver con el ser humano o tiene que ver con una característica argentina? Probablemente es una mezcla, José. Creo que tiene algo que ver con aquel que no tenía y pasa a tener algo, este proceso de movilidad ascendente que venimos conversando. Naturalmente, tu bienestar personal o familiar en un punto tiene una potencia que hace que puedas perdonar o mirar hacia el costado ciertas cosas. Ahora, después tenés otras sociedades que son mucho más duras con el tema de la mentira o con el tema de la corrupción. Los sajones, ¿no? Los sajones, ¿no? Fundamentalmente. Las latinas, Italia, España, ni siquiera, y después toda Latinoamérica, somos mucho más laxas en ese sentido. Entonces creo que hay una mezcla de lo que podría ser una característica per se de un proceso de movilidad social ascendente con una genética mucho menos rígida, dura, más que tiene esa flexibilidad para bien y para mal. La tiene para bien en saber salir de situaciones complejas con creatividad y con recursos que otros no hubieran podido encontrar o no hubieran sido capaces de abordar, pero a la vez tiene mucha menos rigurosidad en los procesos, en el largo plazo, en un pensamiento que salga de la coyuntura. Entonces, como te decía antes, la clase media dista de ser perfecta, digamos. Yo creo que es un gran activo de la Argentina porque en definitiva es lo que construye un mercado interno actual o potencial muy relevante, lo que le interesa a las empresas, lo que le interesa a los inversores, lo que termina encontrando en la educación casi lo que no se toca, o por lo menos se toca último. Si vos le preguntas a la clase media en un proceso de contracción económica, ¿qué es lo que no te entrega la educación de los hijos? ¿No? En ese sentido, la tradición de escuela pública de la Argentina, universidad pública, es muy fuerte, porque hay mucha historia de aquel mi hijo el doctor, digamos, de la evolución a partir de la educación. Entonces creo que todo eso es muy valioso, pero no construye una situación ideal, construye un montón de valores positivos con, como decíamos antes, algunos puntos oscuros o algunas miserias, como hay en cualquier estrato social, con cualquier sociedad. Si tuvieras que resumir en 3 o 4 marcas o productos que son íconos para la clase media argentina, ¿cuáles serían? Yo tengo uno, pero no sé si decírtelo ahora o después. Hoy, sin duda, es el celular. 2. ¿Alguno en particular? Digo, no está el iPhone. Sí, no me parece que sea solo el iPhone. Me parece que es más un tema de modelo y de tener uno que esté más de gama, que esté más o menos, ni siquiera el último, pero que esté en una línea de vos vas a Europa, encontrás gente con iPhone 4 sin problema, digamos. Acá, si no estás arriba del 7 u 8, Samsung, iPhone o lo que fuera, estás como, bueno, ya no estoy en ese grupo, ¿no? Claro. Supo serlo el auto. Creo que lo sigue siendo en parte, pero hoy muchos jóvenes eligen no tener el auto y creo que ese espacio fue reemplazado por el viaje. Hoy el viaje es un gran objeto de deseo y es un gran objeto de conversación y de construcción de contenido, ¿no? Entonces, en ese sentido, pasó a ser una señal también de pertenencia, a dónde fuiste, de qué podés hablar, qué conocés, qué experiencias viviste y demás. Y después te diría que hay 2 de la cotidiana muy, muy relevantes, que son la prepaga y la educación, ¿no? Son 2 cosas que también en un punto te incluyen dentro, por lo menos, de lo que es el imaginario que tiene mucho la clase media, que en realidad está más cerca de lo que es la clase media alta, porque la clase media no es un todo homogéneo, ni mucho menos. Claro. Digamos. Hay por lo menos 2 grandes grupos
y a su vez podríamos seguir subdividiéndola, pero hay una clase media alta y una clase media baja. La idea que tiene la gente sobre qué es la clase media está mucho más vinculada con lo que es la clase media alta, que es lo que era la gran mayoría de la clase media en los 70. Claro. ¿No? La clase media baja es más un producto de lo que fue la crisis del 2001-2002, es una consecuencia de eso, ¿no? Con mucho menos poder adquisitivo. Digamos, tengo mucha más cultura que plata, por decirlo de alguna manera. Estatus, Es claro. más que ingreso. Más que ingreso real, tengo discernimiento cultural, tengo lectura, tengo viaje, tengo historia, tengo barrio, digamos, pero en algún punto no me alcanza el dinero para hacer ciertas cosas que en otro momento sí esa clase media pudo hacer. Entonces, me parece que alrededor de eso se organizan y después hay un deseo latente, que yo creo que es una de las grandes pérdidas que dejó la crisis del 2018, que es haber perdido el hipotecario. Porque la clase media tenía, como buena hija de inmigrantes, un vínculo muy fuerte con la casa propia. En este país, por más que muchos no lo crean, 2/3 de la población sigue siendo dueña de la casa. Grande, chica, buena, No importa, es su de bajo casa. recurso, pero es su casa, porque es un país, como decíamos antes, de ciclo crisis y de inmigrante. El inmigrante llega cuando arraiga y arraiga cuando tiene su vivienda. Y por otro lado se protege con la vivienda propia de los vaivenes de la Argentina. Entonces, Es su refugio. es su refugio. Haber recuperado el hipotecario después de una generación entera sin crédito y sin poder comprar la vivienda, para mí había sido muy valioso. De hecho, la gente se tiró de cabeza, digamos. En los UBA, decís vos. Con los UBA, que metiste casi 100.000 créditos en el 2017, pero hoy eso vuelve a no estar. Con lo cual, la vivienda propia es si hubiera crédito. ¿Volvería a ser importante para la clase media? Sí, es un deseo que está latente, no es algo que se haya perdido. El producto que yo te iba a decir, y un poco conociendo algunas estadísticas, es el viaje a Disney. Tiene algo que ver los parques, ¿no? Los parques ¿tiene algo de clase media? ¿Eso es una idea mía? Sí, dentro de lo que era ese objeto de deseo y ese viaje, sobre todo en la clase media alta y en el techo de la clase media baja, fue un terrible aspiracional, muy concretado en una buena parte del kirchnerismo y sobre todo también en la primera etapa del macrismo, de dólar barato y mucho crédito, mucha cuota y muchas empresas tecnológicas de viaje, ¿no? Con mucha promoción y demás. Sí, claramente. ¿Qué cosas nuevas, ya que mencionaste lo tecnológico, empiezan a ponerle nuevas tonalidades a la clase media, ¿no? Vos decías un poco, bueno, lo que tiene con lo tecnológico. Lo del auto no sé si tiene que ver, pero a lo mejor la cuestión ecológica, las nuevas formas de vincularse, cómo atraviesan estos nuevos fenómenos, si querés, esa realidad histórica que ha ido evolucionando y que venimos describiendo de la clase media. Creo que lo que ha provocado la tecnología con la mezcla de la cultura del emprendedorismo, digamos. Me parece que hay algo en ese sentido que es novedoso en la clase media, que es la posibilidad de progresar o ascender socialmente sin que necesariamente tengas que entrar a los 23 años a trabajar en una empresa, digamos. Parece que hoy hay mucha más lectura de las generaciones más jóvenes, de que pueden hacer un camino propio y también les puede ir bien, y que también hay herramientas para poder hacer eso a un alcance razonablemente, no te voy a decir masivo, pero para alguien de clase media sí, con cierto nivel de accesibilidad a la tecnología o a la capacidad de hacer sin tener que depender necesariamente de otro, siendo vos tu propio empleador, que eso tiene por supuesto sus pros y sus contras, digamos, ¿no? Pero me parece que eso es una novedad que trajo la tecnología a lo que es el ADN de la clase media, básicamente cómo hago para seguir subiendo en esa escalerita. Guillermo, la última pregunta, que a lo mejor debió ser la primera. ¿De qué rango de ingresos en dólares estamos hablando? Te lo pido en dólares porque es la moneda que por ahí permite que esta entrevista, si es vista más adelante, también se entienda. Más o menos en qué rango de ingresos promedio en dólares debe andar una persona o una familia para pertenecer a alguno de los estratos de la clase media argentina. Vamos a hacerlo al revés, José. Vamos a empezar por los pesos y después Empecemos vamos a poner por en los dólares pesos. para no deprimirnos. En pesos, la clase media alta tiene un ingreso promedio, que es el 17% de los hogares de la Argentina, al cierre de diciembre de 2018, 80.000 pesos por familia por mes neto, familia, no sueldo, todos los que ponen plata en ese hogar. Y eso va hasta un rango de 130.000. A partir de ahí ya empieza la clase alta, ¿está bien? Y la clase media baja
tiene un ingreso de 42.000 pesos por familia por mes. La cuenta en dólares da bastante fácil, son $1.000 y 2.000. Con esos números, en otro país del mundo no sos clase media, están los mileuristas, claro, digamos, serías al revés, lo que en Europa los tratan como, bueno, los que están casi en el límite de lo que acá sería la línea de la pobreza, digamos. Pero contemplemos que venimos de una devaluación de más del 50%, una suba del dólar de más del 100%, hasta creo que estamos en un momento de mucha disrupción en esos números. El año pasado hubiera sido el doble, ¿no? En dólares, pero de todas maneras mucha gente se sorprende con esto y desconoce que todavía bajo la clase media tenés 50% de clase baja y además tenés, siempre hablando de hogares, y tenés 20 de ese 50% de los hogares que es directamente bajo línea de la pobreza, para ser más precisos 23, con ingresos de 25.000 pesos por familia por mes y de 15.000 pesos por familia por mes. Porque muchos dicen, ¿cómo puede ser que con 42, 45, 50.000 pesos seas clase media? Bueno, insisto, porque la clase media es una construcción no solo económica, sino cultural. Y porque la Argentina realmente hoy es un país de ingresos medios bastante bajos. Promedio de la Argentina es 45.000 pesos por familia por mes. Eso, en dólares, exacto a hoy, 1.000. Guillermo, muchas gracias. Gracias, José, por favor. Estuvimos en TMT Conversaciones, aquí en la hemeroteca del CSK, en el antiguo Palacio de las Telecomunicaciones, charlando con Guillermo Oliveto, el gran narrador de la clase media argentina, fundador de la consultora W y especialista en consumo.